llegué y la vi, fue como que no, entonces tuve que ir a recepción. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Aure, bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les traigo un tour del Hotel Riu Santa Fe que está en Los Cabos, México. Y al final del video les voy a dejar mis comentarios sobre cuál fue mi experiencia en este hotel. Espero que les guste, así que iniciamos. Este es el lobby, por el lado derecho está la entrada. Al fondo se alcanza a ver la recepción. Ajá. Y haz de cuenta que entramos y esto es lo que tenemos. Esta es la plaza que está en medio del hotel, entrando automáticamente después del lobby. Del lado izquierdo está el Sport Bar. Déjenme hacer un zoom. Este es el Sport Bar. Este está abierto 24 horas, me parece. Y tiene snacks para comer, porque como este hotel no tiene servicio a la habitación 24 horas, entonces solo existe el Sport Bar. Por si en las noches que termines de la fiesta puedes ir ahí y tienes hambre. Y pues esta es la plaza principal. Para que lo vean, en la noche abren este bar. Este es el teatro y todas las noches hay algún tipo de evento o algo para los mismos pues para las personas que estamos hospedadas aquí. Y este bar también. Este bar no lo he visto abierto, creo que porque es temporada baja. A lo mejor en temporada alta también lo abre. Me imagino que dependiendo de la cantidad de personas que haya. En medio hay una fuente. Y pues en la noche también hay eventos ahí al lado de la fuente. Generalmente hay alguien cantando o alguien tocando. Y de este lado tenemos el Pacha, el famoso Pacha de todos los ríos. Este es un antro que se abre a las 11 de la noche y cierra a las 2 de la mañana. Este es el área de las albercas entrando. No es la principal, pero es una de las que tiene. Bueno, aquí es una y de aquel lado hay otra, pero no, creo es la misma. No, están separadas. Y de este lado al fondo hay un bar. Ahí se alcanza a ver. El bar está por fuera y por dentro de la alberca. Ok, esta es la puerta de la habitación. Vamos a entrar para que la vean. Chan, 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 chan. Ok, yo tampoco lo he visto todo completo, eso lo voy a ver con ustedes. Bueno, lo vamos a ver. Este es un closet y pues en el closet pues hay ganchos de usar nuestras cosas. Y de ese lado hay una caja fuerte. Eso lo incluye ya el costo de la habitación. Aquí tenemos el baño, tiene una bañera y un espejo con 2 lavabos y pues el retrete de ese lado. Ok. Y hacia este lado, saluda amor. Hola. De este lado tenemos el bar. Casi todos, o no sé si todos, ¿verdad? Pero los Rius a los que yo he ido tienen siempre esto. Tienen estas botellas de bebidas para que tú te puedas hacer tus propias bebidas. Y obviamente tienen aquí el barecito todo lleno. Te lo dejan todo llenito, el refri de bebida. Ok, la habitación, la cama. Creo que no la arreglaron como la otra habitación que nos dieron porque no sabían que no le iban a cambiar y como que lo hicieron rápido. Aquí estoy yo. Y de este lado, pues nada más hay una mesita como para tomar café. Lo interesante de aquí es la vista, que esto fue lo que peleamos. Ahí va. Ok, están las sillas, pero miren esta vista. Déjenme les muestro. No sé si ustedes alcanzan a ver lo que yo veo, pero si no les voy a hacer un zoom más o menos. A eso es a lo que me refiero. Ahí se alcanza a ver lo del arco. Tiene una vista muy bonita, la verdad.
Y pues aquí hay una alberca y de aquel lado hay otra alberca. De este lado, déjenme mover hacia este lado, al fondo hay otra alberca y tiene un bar en la piscina. Este hotel ya lo conocíamos, ya habíamos venido el año pasado aquí también. Esta es la alberca principal. Ahí está nuestra habitación, de aquel lado, ahí enfrente. Y esta es la vista que se ve. Ahorita hay cruceros parados ahí enfrente. Hay dos, porque aquí enfrente tenemos el arco tan famoso de Los Cabos. Entonces llegan los cruceros, se paran aquí y duran todo el día. La gente para y los suben en lanchas, me imagino que les dan tours por el arco y duran ahí todo el día como hasta el atardecer y luego ya se van. Hay quienes se quedan llegan desde la noche o hay quienes llegan en el día y se quedan en la noche hasta el siguiente día. Esta es la bajada a la playa. Aquí se alcanzan a notar los tres ríos. Este que está aquí enfrente es el río Santa Fe. Ese que se ve del lado derecho allá al fondo, que se ve más blanco, es el río Palas. Y acá de este lado, este es el nuevo río ese que se ve allá al fondo. No se alcanza a ver, pero este es el otro. Y esta es la playa que tiene. Sobre el hotel, sobre cuál fue mi experiencia. Esta es la segunda vez que yo me hospedo, para que ustedes sepan, y fue muy diferente la primera y la segunda vez en cuanto al servicio. Ok, y listé algunas cosas para que no se me olvidaran. Son 6 puntos muy sencillos y muy rápidos que a ustedes les pueden servir o les pueden dar una guía sobre qué tal está el hotel. Es la ubicación, la vista y la playa. La ubicación es muy buena, está en Los Cabos, San Lucas, Baja California. Haces como 40 minutos del aeropuerto al hotel. Y ya estando en el hotel, la ubicación está súper cerquita del centro, está como a unos 15 minutos más o menos del centro de Los Cabos, San Lucas, que es donde está la marina, donde está todo eso de las lanchas y los botes que te pueden llevar al arco tan famoso de Los Cabos. Entonces está súper cerquita y eso te permite irte directo para allá y que te salgan más baratos los tours. ¿Cómo irte? Pues te puedes ir, en el hotel tiene taxis o puedes salir. Si sales afuera del hotel ya hay Ubers, y también puedes tomar un camioncito. Saliendo también a una cuadra del hotel también está una parada de camión. Y la vista del hotel es lo mejor, es espectacular. Si pides una habitación con vista al mar, te va a tocar una vista especial. Punto número 2, la comida y la bebida. La comida no es muy buena y la bebida regular. Considera que si vas a quedarte más de 4 o 5 noches, a lo mejor ya se te hace muy aburrida la comida, porque realmente es lo mismo casi todos los días. Entonces, para que consideren eso. Las instalaciones son buenas, costo-calidad es bueno lo que te ofrecen. Yo me he quedado las dos ocasiones en habitaciones con vista al mar y he tenido buena experiencia. Lo único es que esta última vez me dieron una habitación con vista al mar con una palmera enfrente.
Y ya cuando llegué y la vi, fue como que no. Entonces tuve que ir a recepción a pedir que me cambiaran la habitación y la cambiaron sin ningún problema. Solamente me hicieron esperar unos cuantos minutos, pero de ahí no pasó. Todo muy bien. Lo demás, tiene suficientes albercas, están muy grandes, el hotel es muy grande, entonces no te vas a aburrir. Y tiene también suficientes bares. No estaban todos abiertos porque yo siempre que voy en temporada un poquito baja, entonces no están abiertos todos los bares, pero los que están abiertos son suficientes para la cantidad de gente que hay. Punto número 4, el servicio. ¿Qué pasa con el servicio? La vez pasada que fui, incluso en esta ocasión yo regresé porque el servicio de la ocasión pasada fue muy bueno, pero en esta ocasión no fue tan bueno. No en todas las áreas, me voy a explayar un poquito más para explicarles cuál fue el área donde no me gustó. En el área de restaurantes y los buffets la gente no era muy amable, no estaba muy de buen humor, incluso muchas veces ni siquiera te atendían. A mi opinión me parece que les falta personal, pero aún faltándoles personal, no sé por qué la gente no estaba de muy buen humor. Pero eso no quiere decir que toda la gente del hotel es igual. La gente de animación es muy buena, hace muy buen trabajo y es muy amable. Y las demás áreas también, no tuve ningún problema ni ningún inconveniente. Punto número 5, los shows en el teatro y la música en vivo. Los shows en el teatro son regulares y la música en vivo está bien. Un día me tocó mariachi y pues estuvo muy agradable. Punto número 6, y estas son las famosas pool party del Río Santa Fe. A estas pool parties puedes acceder gratis. También tienen acceso creo que la gente del Río Palace y no sé si las del siguiente hotel. Estas se hacen cada ciertos días de la semana y son temáticas. Hay una de jungla, una rosa, una de blanco y una de neón. Aquí mismo también ofrecen una barra como de comidas por un costado de donde está el área de las albercas, y también está un área de bebidas y te la pasas muy bien, el ambiente está muy padre, la música, el DJ es muy bueno y en general la animación está muy buena para pasártela bien. Después de la pool party también tenemos el Pacha es la disco del hotel, también es parte del todo incluido y esta la abren como de 11 a 2 de la mañana, no estoy segura si todos los días, pero a mí me ha tocado abierta casi todos los días que voy y pues también es un lugar para pasártela bien. Esto ha sido todo. Un punto más, la playa del hotel es muy bonita, solamente una cosa, está como muy hundida y el oleaje es realmente muy fuerte, entonces solamente un consejo, tengan mucho cuidado y tómenlo en cuenta. Si a ustedes les encanta la playa y estar metidos en la playa, pues a lo mejor esta no es mucho su opción, pero de ahí en más se ve muy bonita, tiene muy bonita vista. Si son más de alberquita, pues está la alberquita con la vista a la playa y está muy bien. Espero que les guste este video, espero que les sea de utilidad y espero que si alguno de ustedes estaba buscando un review, sea esto lo que estaban buscando y les ayude. Les agradezco haberme visto, les pido que se suscriban si les gusta el canal, que me den like si les gusta este video y que me dejen sus comentarios en la parte de abajo. También les voy a dejar mi link a mi Instagram por si quieren también seguirme y nos vemos hasta la próxima. Bye.